Bienvenidos a Ride Speed, donde exploramos a fondo lo mejor del gaming retro y los grandes regresos. Hoy nos sumergiremos en la historia de Kane Hart Henley, vaya nombre, ¿no? El nuevo personaje de Fatal Fury City of the Wolves, cuya llegada promete sacudir los cimientos de Southtown. ¿Quién es este misterioso luchador? ¿Cuál es su conexión con Rock Howard? Y lo más importante, ¿qué lo motiva a adentrarse en el nuevo torneo de King of Fighters Maximum Mayhem? Prepárense para conocer la historia de un hombre que lo arriesga todo por su familia. Gladiators draw their swords from their ranks for Armageddon. ¿Quién es Kane Hart Henley? Antes de presentar el nuevo tráiler, que me imagino es uno de los motivos por el cual llegaron aquí, para quienes no lo conozcan, Kane Hart Henley hizo su primera aparición en Garou Mark of the Wolves como el jefe final del juego. Es un hombre de apariencia elegante pero con una ambición ardiente y un talento letal en combate. Criado en las sombras de Southtown, su visión del mundo se forjó entre el caos y el dominio de las organizaciones criminales. A diferencia de otros antagonistas, Kane no busca el caos por sí mismo. Su objetivo es crear un mundo donde los fuertes gobiernen, convencido de que solo mediante el control absoluto se pueda traer el verdadero orden. Huérfano desde pequeño, Kane creció con su hermana Marie, quien representaba su único lazo de calidez familiar. Sin embargo, cuando Marie desapareció, su perspectiva del mundo cambió drásticamente. Determinado a superar su vulnerabilidad, Kane ascendió a través de los círculos del crimen organizado de Southtown, utilizando su intelecto y habilidades para convertirse en una de las figuras más influyentes de la ciudad. Con su cuartel general en un imponente rascacielos a la orilla del océano, Kane estableció su dominio con una mezcla de poder, estrategia y determinación inquebrantable. Round 2. Fight! Su conexión con Rock Howard. Estudiemos un poco este apartado. Uno de los aspectos más interesantes de Kane es su relación con Rock Howard, el hijo de Jesse Howard. En Garou Mark of the Wolves, Kane logra convencer a Rock de unirse a él bajo la promesa de revelar la verdad sobre su madre. Más allá de esta manipulación inicial, su relación con Rock no es simplemente la de un líder y su subordinado, sino la de un mentor que ve en Rock un potencial para moldear un nuevo futuro. Ahora, en Fatal Fury City of the Wolves, intentando concluir algunas cosas, parece que esta dinámica evoluciona hacia una alianza más profunda. Rock y Kane no solo comparten una historia marcada por la tragedia, sino que ahora se ven envueltos en una misión común: liberar a Marie Henley, la hermana mayor de Kane. Para Kane, Rock es una pieza clave en su estrategia, pero también un reflejo de sí mismo en su juventud, alguien que aún busca respuestas y un propósito en el mundo. Dime qué piensas, por supuesto, en comentarios. La misión de Kane y su participación en King of Fighters. El descubrimiento de que Marie está cautiva de una de las organizaciones de Southtown cambia todo para Kane. Ya no solo se trata de consolidar su poder, sino de corregir un error del pasado. La desesperación por salvar a su hermana se convierte en su nueva motivación, llevándola a tomar decisiones que antes no habría considerado. Pero Kane sabe que su fuerza por sí sola no es suficiente para enfrentarse a estos enemigos, por lo que decide participar en el próximo torneo de King of Fighters con la esperanza de conseguir la ventaja que necesita. Este torneo no es solo un campo de batalla para demostrar su poder, sino una oportunidad para atraer la atención de aquellos que podrían ayudar a su causa o representar una amenaza para su clan.
Aquí es donde su carácter meticuloso y estratégico entra en juego, analizando cada paso con precisión quirúrgica. Ahora, volviendo al presente, veremos su impacto en el juego. Mientras les explico este apartado, podemos ir apreciando el regreso de Kain en Fatal Fury City of the Wolves, ya que no solo es un guiño a los fans de Garou Mark of the Wolves, sino que también redefine el panorama del juego. Su estilo de combate basado en proyectiles explosivos y movimientos devastadores hará que su jugabilidad sea desafiante y atractiva. Además, su rol en la historia podría traer nuevas tramas dentro del universo de Fatal Fury, conectando incluso con el mundo de King of Fighters. Es importante recordar que Kain no es un villano tradicional, no busca la destrucción por placer ni el poder por ego. Su objetivo es crear una sociedad regida por la fuerza y la determinación, creyendo que este es el único camino para un futuro estable. Esta mentalidad lo convierte en un personaje con una complejidad que lo diferencia de otros antagonistas de la saga. Garou Densetsu City of the Wolves. En conclusión, con una historia marcada por la ambición, el sacrificio y una determinación inquebrantable, Kain Henlein se posiciona como uno de los personajes más intrigantes de Fatal Fury City of the Wolves. Su regreso no solo nos traerá combates electrizantes, sino también una narrativa llena de intensidad y estrategia. Ahora es tu turno. ¿Crees que Kain tendrá un papel clave en la historia de Fatal Fury? ¿Cómo influirá su relación con Rock Howard en el futuro del juego? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si has llegado hasta aquí, tenemos algo especial para ti. En el canal contamos con una serie dedicada a la historia de King of Fighters, en particular la saga de Orochi, una de las más icónicas del universo del fighting. Te dejo los enlaces en la descripción, en pantallas finales y aquí arriba para que te pases a verla. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir explorando juntos el mundo de los videojuegos retro y sus remakes. Y si quieres formar parte de nuestra comunidad y acceder al contenido exclusivo disfrutando de los diversos beneficios que tengo preparados para ti, también puedes hacerte miembro del canal. Te explico cómo hacerlo en la pestaña de aquí arriba o puedes revisarlo directamente en la descripción. Y por haberme escuchado hasta aquí, les tengo la última sorpresa. Les dejaré el beta trailer de Fatal Fury City of the Wolves con toda la información. Nos vemos en el siguiente. Try to keep up, all right? Come on! Taste of Shiranui fire is the path I've chosen. Time to set sail. Listen for my research. Farewell. Can you comprehend that? Belay that order. We're moving out. Gente, les habla Ryan. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arturus Mengs. Hasta luego.